Señor. El camino a la madurez espiritual. El camino a la madurez espiritual. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Tratamos en nuestra vida, siendo cristianos, ¿verdad? De agradar a Dios y llevar una vida en el Espíritu, como dice la Escritura, ya que somos nueva criatura en el Señor. Pero muchas veces en nuestro caminar por el Evangelio se nos torna un poquito complicado, a veces difícil, no porque el Evangelio sea difícil, sea complicado, sino por las situaciones y las circunstancias de la vida. ¿Cuántos de nosotros a través del camino de la vida, verdad, enfrentamos tantas situaciones, adversidades, conflictos y tantas cosas que a veces nos aquejan? Muchas de ellas son situaciones y problemas reales, muchos de ellos, pero otro gran por ciento, ¿sabe qué? No es real. Sí, no me mire así. Gran parte de nuestros problemas no son reales. Gran parte de nuestros problemas, ¿sabe dónde están? Aquí. No son problemas reales. No es la forma en cómo nosotros tenemos diferentes problemas, es como asumimos los pensamientos y las situaciones. Muchas veces nuestros llamados problemas, amados, son asuntos de percepción. Y la percepción es subjetivo. La percepción es la forma en cómo yo miro las cosas. Es la manera en cómo yo percibo las cosas. Eso es muy distinto a cómo son las cosas realmente. Yo le puedo preguntar a ustedes de qué color es esa losa que está detrás de mí. Algunos me dirán, bueno, yo la veo gris. Otros me dirán, bueno, yo la veo un color beige, un color como cremita, un poco subido. Otros me dirán, bueno, yo la veo color marrón. O yo la veo de color azuloso. Cada uno de ustedes tal vez vea esa loseta que está detrás de mí de un color diferente. ¿Por qué? Porque eso es un asunto de percepción. Y la percepción es afectada o es impactada de acuerdo a dónde tú estás ubicado. Tal vez los que están en la parte de atrás donde está la hermana Nori ven ese color de una forma, y los que están a mi mano izquierda lo ven de otra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la posición donde usted está sentado, va a ver la luz que entra por las ventanas, la va a ver de forma distinta. Y la luz afecta la percepción en cómo vemos ese color. Algunos lo ven más oscuro, más clarito, uno lo ven gris, otro lo ven marrón, otro lo ven crema. Así que fíjese que de acuerdo a donde usted está ubicado, usted va a tener una percepción distinta. Así es la vida también, amados. De acuerdo a donde yo estoy ubicado en mi vida, y aún más, donde yo estoy ubicado en cuanto a mi relación con Dios, de acuerdo a esa posición, de acuerdo a esa ubicación, es que yo voy a percibir las cosas. Para ponerlo de forma más clara, mientras más yo esté cerquita del Señor, yo voy a percibir las cosas de una manera, y mientras más lejos yo estoy del Señor, yo las voy a percibir de otra. Así que muchas veces depende de cuán cerca o cuán lejos yo estoy de mi Señor. Muchas veces va a depender de eso, un asunto de percepción, un asunto de dónde yo estoy ubicado. Y entonces en las situaciones de la vida, depende de cuál sea el cristal que estamos utilizando para ver las cosas. Y sucede y se ha encontrado que muchos de los llamados problemas que los seres humanos experimentamos tienen que ver simplemente con percepción. Tienen que ver con un asunto de nuestros pensamientos. Vamos a ponerlo de esta manera. Imagínense que usted va caminando por la calle. Va caminando por la calle, en un extremo de la calle, por una acera. En la otra acera va caminando en dirección contraria a usted, ¿verdad? Casi de frente, pero en lados paralelos, ¿verdad? El vecino por acá y usted por acá. Y él viene de frente y usted va de frente también, pero en acera opuesta. Y usted ve al vecino, lo identifica y usted lo saluda, le dice vecino, y le hace así.
Y el vecino no lo mira. No lo mira. O lo mira y no le devuelve el saludo. ¿Qué usted va a pensar? ¿Y qué usted va a sentir? Adiós, ¿qué le pasa al vecino conmigo? Está enojado conmigo, mira, me ignoró. Y me miró, porque yo vi que él me miró y no me devolvió el saludo. ¿Qué le pasará al vecino conmigo? Y ahí usted rápido empieza a recapitular. ¿Qué será? Que las hojas del patio de casa le cayeron al patio de él. ¿Qué será? Que yo me puse a pasar manguera frente a la casa y no le pasé el polvo que saqué de mi casa, cayó en frente de él y no lo saqué y lo dejé ahí y él está molesto. ¿Qué le pasará al vecino conmigo? Y ahí yo empiezo a hacer una historia en mi mente. Y al mismo tiempo que estoy haciendo la historia pensando, ¿por qué el vecino no me saludó? ¿Por qué el vecino me miró y me ignoró? Y ya yo estoy llegando a una conclusión. Mientras estoy pensando eso, en mi mente se está llegando a la conclusión. El vecino está molesto conmigo. El vecino tiene coraje conmigo. Y llego a mi casa y le digo a mi esposa, oye, yo no sé qué le pasa al vecino, que lo saludé, me ignoró y me miró, porque yo vi que él me miró y ni me hizo así, yo lo saludé y me esgalillé diciéndole vecino y buenos días y Dios te bendiga, y me ignoró totalmente. Yo no sé, pero él tiene que estar molesto conmigo. Y entonces mi esposa, tal vez, ¿verdad?, siguiéndome la corriente, me dice, ¿no será por aquella situación? ¿No será que tú no hiciste aquello? ¿No será que tú le dejaste el dron de basura frente a la casa? ¿No será? Y ahí seguimos llegando a conclusiones, pero ya yo llegué a una determinación. El vecino tiene coraje conmigo. Y yo le pregunto, ¿será eso real? ¿Cómo yo voy a saber si eso es real? ¿Cómo? Hablando con él, yo voy a la casa de él y le digo, vecino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, que te vi los otros días y te saludé y me miraste y no me saludaste. Y el vecino me dice, ¿cuándo? Y yo le digo, tal día que estábamos en el pueblo, que yo iba de camino al Rey de la Fritura a comer una alcapurria de esa gigante. Y tú estabas saliendo de allí, yo iba por la otra acera y te saludé y te grité. Tal día. Y él me dice, sí, tal día yo estaba saliendo de allí, pero yo no te vi. Sí, pues tú me miraste. Ay, yo no te vi. Si yo cuando miré para la otra acera, yo estaba mirando una camisa que estaba en la vitrina. Yo no te vi, si yo te veo te saludo. Es más, si yo te veo, viro para atrás para que tú me pagues otra alcapurria. Entonces, ¿hubo un problema real? ¿Él realmente estuvo enojado conmigo o fue un asunto de mi percepción? Y usted utiliza ese ejemplo y analícelo y se va a dar cuenta que gran parte de nuestros problemas son de percepción. Creemos que hay una situación, creemos que alguien tiene coraje conmigo, creemos que alguien tiene un problema conmigo, creemos que hay un problema, pero es más una percepción mía, un pensamiento mío o una creencia mía. Y así pasa en la vida, así sucede. Y en base a esa percepción tomamos decisiones. Ese es el peligro. Que nosotros, sin corroborar realmente si el problema existe, tomamos decisiones y empezamos a actuar en base a esa percepción, a ese problema o ese supuesto problema que realmente no existe, está aquí solamente. Entonces, si los seres humanos somos así, generalmente debemos tener cuidado de nosotros no dejarnos llevar simplemente por nuestra percepción y pensar que nuestra vida está llena de problemas, que nuestra vida es un caos, que nuestra vida, que no salimos de una para caer en otra y todo el tiempo estamos viendo que nuestra vida está llena y sumergida en problemas y circunstancias difíciles.
cuando realmente nosotros debemos ser libres de esas percepciones, debemos ser libres de esos pensamientos. Y el apóstol Pablo nos está dando una gran alternativa. El apóstol Pablo nos está dando aquí 3 mandamientos en estos versos. 3 mandamientos que si esos mandamientos nosotros los seguimos al pie de la letra, mire, vamos a tener o vamos a experimentar, mire, una vida victoriosa y vamos a experimentar una madurez creciente en Cristo. Porque nosotros que le servimos al Señor debemos aspirar a que el carácter de Cristo se forme en nosotros, a que Cristo sea formado en nuestro carácter. Esa debe ser nuestra aspiración. Y el apóstol Pablo, vamos a ver qué nos va diciendo. El apóstol Pablo nos dice, Miguel, en el verso 17, nos dice, comenzando, verso 17, 16, nos dice, estén siempre que alegres, o si usted tiene la Reina Valera, está siempre gozosos. Está siempre gozoso si utiliza la Reina Valera del 60. En este caso estamos utilizando la Nueva Versión Internacional. Está siempre alegres o gozosos. ¿A qué alegría se está refiriendo o qué gozo se está refiriendo el apóstol Pablo? Hay cosas muy distintas o términos muy distintos entre lo que es felicidad y lo que es gozo o alegría, según la Escritura nos los está definiendo. La Biblia, la Escritura, es su propia intérprete. La Biblia es su propia intérprete. Si por ejemplo buscamos en el diccionario la definición de gozo o de alegría, me lo pueden asociar al término de felicidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando leemos la Escritura tiene su propia definición. La Escritura tiene su propia definición. Y la Escritura da sus propios términos para nosotros poder entender de qué se nos está hablando. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con estad siempre alegres o gozosos? Se refiere a lo que nosotros conocemos como felicidad, que hay que estar siempre felices, enseñando, ¿verdad?, los dientes. Cuando analizamos eso a la luz de la Escritura, la felicidad es un asunto que tiene que ver más con lo subjetivo, con mi creencia. Por ejemplo, lo que puede ser felicidad para mí, no necesariamente es felicidad para ti. O lo que es felicidad para mí, si yo le pregunto a alguien que no le sirve al Señor, pues la felicidad, el concepto de felicidad va a ser muy distinto. Si usted le pregunta a alguien que está en la calle y le dice, ¿para ti qué es felicidad? Tal vez te diga, bueno, para mí felicidad primero es que yo tenga $2 millones en el banco. Eso es lo primero. Segundo, que tenga salud, mucha salud, para poder disfrutar de esos millones. Y tercero, que tenga una larga vida. Tal vez para él o esa persona, tal vez sea felicidad eso. Pero si nos pregunta a nosotros, la contestación que nosotros deberíamos dar, si nos preguntan que para ti qué es felicidad, la contestación nuestra debería ser, para nosotros la felicidad es que Cristo esté en nosotros. Para nosotros la felicidad es que el Señor reine en mi vida. Para nosotros la felicidad debe ser que el Señor esté presente en mi vida y que sea el primer lugar siempre en mi vida. De ahí en adelante todo lo demás es añadidura. ¿Ves que felicidad puede ser algo subjetivo, que depende de cada persona? Eso cambia. Ahora, Pablo está utilizando el término gozo o alegre. ¿Y qué dice la Biblia sobre ese gozo? ¿Qué dice la Biblia sobre esa alegría? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22, Miguel. Gálatas 5, 22, ¿qué nos dice? En cambio, el fruto del Espíritu es amor y gozo, o amor y alegría.
La Escritura está definiendo el término. La Escritura me está definiendo lo que es alegría. Y la Escritura me está diciendo que esa alegría que está hablando el apóstol Pablo cuando dice está siempre gozoso o está siempre alegre, Pablo me está diciendo, en primer lugar, yo tengo que tener el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y ese fruto se va a manifestar en gozo, se va a manifestar en alegría. Estad siempre alegre, está siempre gozoso, pero es el gozo que proviene del fruto del Espíritu Santo. Es la sensación de paz y bienestar que me provee el Espíritu Santo de Dios. Así que Pablo nos está diciendo, mira, para yo lograr ese camino a la madurez espiritual, primero yo tengo que buscar, procurar que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en mi vida. ¿A través de qué? A través del gozo, a través de la alegría, pero esa que proviene de Dios, la que proviene del Espíritu Santo de Dios. Es muy distinta a la alegría que ofrece, por ejemplo, el mundo. El mundo te ofrece alegría, el mundo ofrece gozo, pero es una alegría que depende de las circunstancias. Para el mundo, tú vas a estar alegre si tienes salud. Para el mundo tú vas a estar alegre si todas tus necesidades están cubiertas. Necesidad económica, necesidad de alimentación, necesidad de que tienes un techo seguro, de que tienes trabajo o por lo menos tienes un sustento que está permanente o fijo, que todos los meses recibes un chequecito o que todos los meses tienes algún beneficio que puedes disfrutar y eso te provee estabilidad, por lo tanto puedes estar alegre. Esa sería la definición del mundo, que la alegría y el gozo va a estar sujeto a que se den unas condiciones externas. O que tengas salud, o que tengas dinero, o que tengas estabilidad en tu familia, estabilidad en el amor, que tengas una relación de pareja estable, un matrimonio estable, todas esas cosas. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que el gozo del Señor o la alegría del Señor, ese fruto del Espíritu, no depende de las circunstancias. Depende del Señor. Depende de que el Señor esté contigo. Depende de que Dios camine contigo y que tú le permitas al Espíritu Santo de Dios dirigir tu vida, dirigir tu caminar, dirigir tus pasos. De esa manera el fruto del Espíritu Santo va a estar dentro de ti, se va a manifestar en tu vida y el gozo del Señor va a estar presente en tu vida. Y ahí se cumple lo que el apóstol Pablo está diciendo: estad siempre gozosos, estad siempre alegres. ¿Qué es lo que está implícito en esa palabra? Que dentro de las situaciones de la vida pasarán muchas cosas que te van a provocar algún malestar, alguna dolencia, alguna queja, alguna situación que te va a incomodar. Pero dentro de eso tenemos la bendición de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y a pesar de que la situación sea difícil, yo tengo gozo. Porque el gozo parte de la paz que el Señor ha depositado en nosotros. Es decir, caminaré por el fuego y voy a estar en gozo. Caminaré en medio de la adversidad y aunque lágrimas de tristeza salgan o corran por mis mejillas, pero detrás de esas lágrimas hay gozo, hay paz, porque el Señor está conmigo. Y yo sé que no estoy solo, yo sé que no estoy sola. Ve que el gozo del Señor, ese fruto del Espíritu, no depende de las circunstancias. No depende de si termina el cierre federal. No depende de que si activan la tarjeta del PAN nuevamente.
no depende de si se resuelve el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela o Rusia y Ucrania, no depende de la política internacional, no depende de que si baja la factura de Luma o no baja la factura de Luma. El gozo del Señor no depende de nada de eso. El gozo del Señor depende de que el Señor está con nosotros y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está conmigo, aleluya, la bendición de Él me acompaña. Nosotros los creyentes no tenemos que correr detrás de bendiciones. No, la bendición del Señor te acompaña porque tú estás siguiendo al Maestro. Seguimos al Maestro. Los cristianos no andamos corriendo detrás de bendiciones. Los cristianos no andamos corriendo detrás de sanidades divinas. Los cristianos no andamos corriendo detrás de prosperidad económica. Los cristianos no andamos corriendo detrás de favores que el Señor nos pueda hacer. No, los cristianos caminamos y vamos detrás del Maestro. Vamos detrás de Jesús. Vamos caminando detrás de aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó, aquel que nos restauró, aquel que permitió que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y tenemos una salvación garantizada porque vamos caminando tras los pasos del Maestro. Y como vamos caminando detrás de Jesús, las bendiciones son las que nos persiguen a nosotros. Las bendiciones son las que te persiguen a ti, porque tú estás caminando detrás del jefe, detrás del soberano, detrás del Maestro. Tú no camines detrás de ninguna bendición, tú caminas detrás de Jesús. Y las bendiciones son las que te van a seguir a ti. Porque las bendiciones son una consecuencia. Las bendiciones son una consecuencia. Una consecuencia de que el Señor está contigo. Y la bendición va a estar presente en el tiempo, a la forma y a la manera que sea la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos. Estad siempre alegres. Y vuelvo y les digo que esto no significa que todo el tiempo vamos a estar sonriendo. Porque también la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de construir y tiempo de destruir. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo que toque llorar, pues hay que llorar. Eso no es pecado, eso no es malo. Si Jesús lloró, sabiendo él que iba a resucitar a Lázaro, él sabía que Lázaro iba a salir de la tumba, sin embargo lloró. Humanamente sus emociones, sus sentimientos se conmovieron y lloró. Eso no es pecado, no hay problema. Si hay que llorar, se llora. No hay ningún problema con eso. Y eso no significa que perdiste la paz, no significa que perdiste el gozo del Señor. Simplemente nuestros sentimientos como humanos están heridos, están lastimados. Y el Señor fue el que puso esos sentimientos ahí. Están ahí porque Dios los puso. Y hay que manifestarlo y hay que expresarlo, ¿verdad? De forma saludable, de forma correcta. Así que dentro de cualquier adversidad, cualquier situación, no importa lo que está pasando en tu vida, te lo repito, no importa lo que está pasando en tu vida, tú puedes estar siempre gozoso. No importa lo que esté pasando en tu vida, tú puedes estar siempre alegre. No importa lo que esté pasando en tu vida, tú siempre debes manifestar el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta a través de la paz y el gozo del Señor. Y no depende de nada más. No depende de nada más. Porque el Señor está contigo. Punto. Eso es todo. ¿O acaso el Señor abandonaba al pueblo de Israel cada vez que se levantaba un enemigo? ¿Eso significaba que el Señor abandonaba al pueblo de Israel? No, se levantaba un enemigo, el pueblo consultaba a Dios a través de Moisés y Dios le decía a Moisés, pues prepárense, van a enfrentar al ejército y yo les voy a dar la victoria. Tan sencillo como eso. Se levanta el viento, se levanta la tempestad. No significa que el Señor te abandonó, no significa que el Señor se fue de tu vida. No, significa que a través de la tempestad, a través del viento, Dios se va a glorificar y Él mandará al viento, cállate, y al mar enmudece en su momento, en su tiempo, a su manera y a su forma.
Así que en cualquier situación de la vida podemos obedecer la Escritura cuando nos dice: estad siempre gozosos, estad siempre alegre. ¿Qué nos dice el apóstol? El verso 17. Verso 17. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Cuando hablamos de oración, tenemos por lo regular en nuestra mente, ¿verdad?, esta imagen de que hay que estar de rodillas, ¿verdad? Ese típicamente como nosotros pensamos, ¿verdad?, que hay que estar orando. Pero no, a través de la Biblia se nos enseña que no hay que estar de rodillas para estar orando, porque la oración, escúcheme bien, amado, y recuerde esto, recuerde siempre esto: la oración no tiene que ver con una posición corporal. La oración tiene que ver con una actitud del corazón. Recuerde siempre bien esto. La oración no depende ni tiene que ver con una posición corporal. Depende de la actitud del corazón. Así que no importa si estás de rodillas, no importa si estás de pie, no importa si estás sentado, no importa si estás acostado, no importa si vas caminando, no importa si estás guiando el carro, no importa si estás cocinando, si estás fregando los trastes, no importa, donde quiera que tú estés, podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Donde quiera que estemos, podemos orar. Donde quiera. Y es lo que la Biblia nos está diciendo. Cuando Pablo dice oren sin cesar, no es que tú tienes que estar todo el tiempo con tus ojitos cerrados ahí, con tus manos así puestecitas y estar ahí de rodillas. No está hablando de eso. Pablo está diciendo que en toda nuestra vida tiene que estar esa actitud de oración. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, a mí me ha pasado, pero cuántos de ustedes están en una llamada telefónica y de momento están en la calle, están en una llamada, y mientras van haciendo la llamada, de momento alguien los saluda, alguien en la calle, y usted está hablando con alguien por teléfono, usted le dice: mira, perdóname, fulano, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Y la familia? Sí, bien, me alegra verte. Pues sí, fulano, como te iba diciendo. ¿Le ha pasado eso? A mí pues claro. ¿Qué usted hizo en ese momento? No cortó la comunicación. Usted mantuvo la comunicación. La persona se mantuvo en línea. Solamente usted le hizo una pausa. Fulano, perdóname un momentito. ¿Cómo tú estás? Hizo lo que iba a hacer. ¿Y luego qué hizo? Siguió la comunicación. No cortó la comunicación. Es lo que Pablo está diciendo. Vive 24/7 sin cortar la comunicación con el Padre. Tú puedes todos los días estar en esa comunicación. Señor, gracias por este día. Ay, Señor, estoy cocinando. Gracias. Señor, ayúdame, porque yo nunca he hecho un arrocito guisado, pero yo te pido que me des la sabiduría. Mira, Google me dice que hay que usar estos ingredientes, pero dame la sabiduría tú. Y estás cocinando, dándole gracias al Señor. Y ahí estás haciendo todos los quehaceres, pero estás conectado con el Padre y sigue funcionando en el día a día. No has cortado la comunicación. A eso la Biblia le está diciendo: ora sin cesar. Porque si solamente oramos cuando sacamos un tiempito particular para estar de rodillas o sentado en la casa y conectarnos sin ninguna interrupción, claro, eso es importante y hay que hacerlo. Pero si solamente pienso que orar es solamente cuando saco ese momentito, mire, voy a perder la bendición de vivir 24/7 conectado todo el tiempo con el Padre Celestial. Voy a perderme esa riqueza de estar viviendo conectado 24/7 a la voluntad del Padre. Hay que vivir sin desconectar la comunicación. Eso es orar sin cesar.
Estás en la cita médica, en tu mente, en tu corazón, estás orando al Señor. Señor, glorifícate, obra, Señor, en mi salud. Sigo obrando y te doy gracias. Y de momento la secretaria te llama y tú atiendes la secretaria, alguien al lado te llama, sigues conversando con la persona, pero tan pronto se acaba la conversación, te conectas nuevamente y sigues hablando, porque la comunicación, la conexión no se cortó en ningún momento. Simplemente hiciste unas pausas para atender unas situaciones del día a día. Simplemente hiciste unas pausas para seguir. ¿Ve? Y allá está el hermano Rafi guiando el finger, bajando unas paletas. Y Rafi, mientras va bajando las paletas, gracias, Señor, por la bendición y gracias por el trabajo, gracias por la familia. De momento viene el compañero de trabajo. Mira, Rafi, necesito que me ayude a bajar estas otras paletas. Pues voy para allá ahora, déjame terminar aquí y sigo para allá. ¿Y qué hizo Rafi? Pues nada, hizo una pausa en la comunicación, atendió, pero luego siguió conectado con el Señor. No interrumpió la comunicación. ¿Qué hizo? Está orando 24/7, está orando sin cesar. Y esto es algo bien importante y encierra un gran secreto, porque usted sabe cuántos problemas nosotros nos evitaríamos si nunca cortáramos la comunicación. ¿Cuántos problemas nosotros evitaríamos en la vida si nunca cortamos esa comunicación con el Padre? Porque estamos todo el tiempo conectados. Era lo mismo que Jesús hacía. Jesús todo el tiempo estaba conectado con el Padre y atendía a los huérfanos, atendía a las viudas, y Él oraba por la gente, y Él hablaba con la gente, y Él hablaba con los discípulos, y Él predicaba y enseñaba, pero todo el tiempo estaba conectado, no perdía la conexión, todo el tiempo estaba conectado. Aparte de que Él sacaba los momentos en soledad allá en el monte y se retiraba en el monte para orar sin ninguna interrupción. Aparte de eso, durante su día a día, Él nunca cortaba la comunicación. Oren sin cesar. No cortes esa comunicación. Mantente en esa actitud del corazón de orar al Padre. Mire, hay tantas oportunidades en el día que nosotros desperdiciamos pudiendo hablar con nuestro Señor. Mire, cuando usted está en el tapón, en vez de estar desesperado en el tapón, y ay Dios mío, este tapón, y todos los días, y sabrá Dios, mira, el tapón no lo está haciendo nada, es que aquel está averiguado mirando a que aquel chocó al otro, y el otro está averiguando también qué pasó ahí, y entonces usted se pone de mal humor, pensando, Dios mío, pero ¿y por qué tanto tapón? ¿Y por qué a esta hora? ¿Y por qué al alcalde se le ocurre a las 7:30 de la mañana tener una brigada cortando pasto en el expreso? Y cierran un carril a las 7:30 de la mañana, a la hora pico del tapón. Cierran un carril para cortar pasto a la hora pico, haciendo este mega tapón. ¿Y por qué, Señor? En vez de estar, ¿verdad?, nosotros sumergidos en la queja, en el problema, si aprovecháramos ese momento estamos en el carro, con los ojitos abiertos, pero conectados con el Señor, orando. Señor, gracias por este día. Señor, mira a esos trabajadores, cuídalos, protégelos, que no reciban ningún golpe. Señor, bendícelos, que puedan llevar el sustento a sus hogares. Los que no sean salvos, que te conozcan, Señor, que escuchen el mensaje de salvación. Mira las situaciones que están teniendo, Señor. Mira a todo el que sale por las mañanas, que va a trabajar. Había una emisora de radio hace muchos años. La mayoría de ustedes se van a acordar que se llamaba Radio Revelación, dirigida nada más y nada menos por el prócer Jeñito Rodríguez López. ¿Se acuerdan de ese personaje? Que cometió muchos errores y dijo muchos disparates. Pero dentro de los disparates que decía cosas bastante acertadas. Y a mí lo más que me gustaba de esa emisora era en las mañanas. Porque él tenía un programa en las mañanas, que de hecho lo ponían grabado, que se llamaba Buenos Días, Señor Jesús. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Todas las mañanas, era como a las 6 de la mañana o 6:30 de la mañana. Buenos días, Señor Jesús. Y ponían una oración de él grabada. Y esa oración a mí me encantaba. Porque él oraba por todo Puerto Rico. Él oraba por los policías.
Él oraba por los enfermeros, por los médicos, él oraba por los que están en los hospitales, él oraba por los maestros, él oraba prácticamente por todo el mundo. Bueno, esa oración duraba un montón. Y a mí me encantaba esa oración que se hacía. Y es una forma de aprovechar la mañana. Y era una oración de agradecimiento y pidiendo a Dios que bendijera, fíjese, a todo el mundo. Mire, independientemente si era cristiano o no era cristiano. Él decía, Señor, bendice a los maestros. Él no decía, bendice a los maestros cristianos. No, bendice a los maestros. Bendice a los médicos, a las enfermeras. Todo el que va de camino al trabajo, bendice lo que pueda llegar al trabajo. Mire, qué tremendo. Y nosotros, ¿cuántas oraciones nosotros podemos hacer y cuánto podemos aprovechar nuestro tiempo si nosotros nos mantenemos en esa actitud de orar sin cesar? Es no perder la conexión, es mantenernos en esa comunión constante. Y esa es parte del mandato que Pablo nos está diciendo. Primero nos dijo, está siempre gozoso. El gozo que es parte del fruto del Espíritu. Está siempre gozoso. Y ahora nos dice, oren sin cesar. Permanezcan siempre en la actitud de oración. No pierdan la conexión. No la pierdan. Entonces, ahora Pablo nos dice en el verso 18. En el verso 18 nos está diciendo, den gracias ¿a quién? Den gracias a Dios. ¿Cuándo? En algunas cosas en las que me salgan bien. En toda situación. Den gracias a Dios en todas las cosas. En toda situación. Ahora, el idioma es bien importante. El idioma es bien importante. Las palabras son bien importantes. Fíjense que Pablo está diciendo, den gracias en toda situación. No está diciendo, den gracias por toda situación. Ese en y ese por son diferentes y cambian totalmente el sentido. Cambian el sentido. No es lo mismo tú dar gracias en medio de la crisis que tú dar gracias por la crisis. No es lo mismo tú dar gracias en medio de la situación. No es lo mismo dar gracias en medio de la frustración y el coraje y en medio del malestar porque te robaron los chavos del banco. Y en medio de esa situación, dar gracias a Dios, que darle gracias a Dios porque te robaron los chavos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo tú dar gracias en medio de la situación que te robaron, que darle gracias porque te robaron. Porque si tú das gracias porque te robaron, eso significa que tú querías que te robaran, que tú querías que te vaciaran la cuenta. Y mire, amado, esto es sencillo. Si tú quieres que te vacíen la cuenta, ponle a nombre de mi cuenta. Y ya. O ponle a nombre de la cuenta de Madera. Y ya, se acabó el problema. Ponle a nombre de la cuenta de Madera y ya hace la transferencia y ya. Si es que tú das gracias porque te robaron, pues no esperes que te roben, transfiérelo y da gracias a Dios. Es muy distinto dar gracias porque te robaron que dar gracias en medio de la situación que es difícil, que es frustrante, que molesta, que da coraje. Es difícil. Porque cuando damos gracias en la situación, cuando damos gracias en medio de la adversidad, estamos diciendo, Señor, está pasando algo que ha afectado mi vida, está afectando algo que me duele, que me causa coraje, que me da frustración, que me molesta, pero en medio de esta situación yo sé que voy a ver tu mano poderosa. En medio de esta situación yo sé que tú me vas a hacer justicia. Es muy diferente.
Ahora bien, mira el secreto aquí. Pablo está diciendo, den gracias. Den gracias a Dios en medio de toda situación o en toda situación. Mira el secreto que hay aquí. El secreto del agradecimiento. Se ha investigado el agradecimiento en términos psicológicos y se ha descubierto que el agradecimiento, la actitud del agradecimiento está relacionada con la felicidad humana. Mientras tú eres más agradecido o agradecida, tú vas a tener una mejor calidad de vida y vas a durar muchos años más. ¿Sabe? Hace muchos años se hizo una investigación longitudinal. Es una investigación que se hace por años. Pueden ser una investigación que se hace a través de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Entonces, esta investigación la hicieron con unas monjitas, unas monjas, en un convento. Y estaban investigando estas monjitas. ¿Qué hacían con las monjas? Las entrevistaban. Y cada ciertos años entrevistaban a estas mismas monjas, le hacían preguntas, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo están las relaciones con las demás monjitas? ¿Cómo tú te sientes con la madre superiora? Y cómo le hacían entrevistas a las monjitas durante muchos años. Y luego que las monjitas se morían, las monjitas habían firmado un relevo de responsabilidad y unos acuerdos para que cuando ellas se murieran, el cerebro de ellas fuera llevado a un laboratorio para investigar el cerebro. Mira qué interesante. Y según las monjitas se morían, ¿verdad?, de edad avanzada, pues cogían después, ¿verdad?, cuando hacían la autopsia, cogían el cerebro y se lo llevaban por un laboratorio a investigar esas células, ¿verdad? Y entonces, cuando investigaban esas células del cerebro, ¿verdad?, se dieron cuenta que monjitas que morían a los 110 años, 104 años, 108 años, no padecían de Alzheimer. Morían con su memoria intacta y y el cerebro estaba nítido. Decían, pero este cerebro que es de una persona que pasa los 100 años, parece el cerebro de una persona joven. Parece el cerebro de una persona joven, ¿verdad? Cuando examinaban esas neuronas y esas conexiones y todo eso, parece el cerebro de una persona joven. Y se quedaron sorprendidos. Y se dieron cuenta que el estilo de vida de esas monjitas que vivían, ¿verdad?, dentro de su teología católica, ¿verdad?, y dentro de su perspectiva, ellas mantenían una actitud de agradecimiento. Y ellas estaban allí porque ellas entendían que Dios las había llamado, y ellas entendían, ¿verdad?, que estaban sirviendo a Dios, y ellas entendían, pero lo hacían con un agradecimiento. Y entonces en esa investigación se dieron cuenta que la actitud de tú vivir agradecido, eso hace que tu vida se extienda. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo contrario a agradecimiento? ¿Qué sería lo contrario al agradecimiento? ¿Cuál sería? Desagradecimiento. Y el desagradecimiento está relacionado ¿con qué? Con la queja, ¿verdad? La queja. Porque si yo te regalo esta tablet y te digo, mira, te voy a regalar esta tablet para que la uses y le saques provecho. Ay, pero esa tablet ya está vieja. Esa tablet ya está manchada. Esa tablet ya tiene unos golpes. ¿Por qué no me regalas una nueva? Una vez, mire, hace muchos años, yo estaba trabajando con un participante donde yo tenía que acompañarlo a un escenario de trabajo. Era su primera experiencia de trabajo. Era un participante que tenía algunas condiciones, ¿verdad? Ahora se le llama diversidad funcional. Se le llama ahora. Tenía, ¿verdad?, sus situaciones, ¿verdad?, sus dificultades.
Y entonces me acuerdo que esa primera experiencia de trabajo era en una escuela. Él iba a trabajar limpiando la escuela, ¿verdad? Los salones que le asignaran además y demás. Pues yo estaba ahí como su coach de empleo. Yo estaba ahí como su mentor. Como era su primera experiencia de empleo, yo estaba ahí para ayudarlo a que él entendiera las tareas, que él entendiera lo que tenía que hacer y todo eso. Llega la hora del almuerzo. Yo le pregunto, fulano, ¿tú trajiste almuerzo? Me dice, no, yo no traje almuerzo. Le pregunto, ¿tienes dinero para comprar almuerzo? Me dice, no, no tengo dinero para comprar almuerzo. Yo le digo, pues mira lo que vamos a hacer. Yo voy a salir un momento a comprar almuerzo. Le dije, voy a ir un momentito, hay un restaurante chino aquí al lado. Voy a ir a comprar allí almuerzo para mí. Yo voy a comprar una combinación para mí. Y como esas combinaciones son grandes, ¿cuánto han comprado comida china? Ustedes saben que la comida china la sirven en los carry out y le echan como 5 cucharones de arroz. El coreano se le sienta encima al carry out y vuelve y echa 5 cucharones más. O sea, eso tiene, yo no sé cómo lo hacen, pero eso tiene como 20 cucharones de arroz allá adentro. Yo no sé cómo lo hacen. Yo pienso que es eso, que ellos echan 5, se le sientan encima para hacer espacio y vuelven y le echan 5 más. Echan muchísimo. Usted lo sabe. Digo, el que ha comprado, ¿verdad? Porque hay gente aquí que no come arroz chino. Hay gente que aquí lo que come es filete y come en lugares finos. Pero yo no. Yo como en lugares finos y también chinchorreo y como en lugares así. Y le digo, pues yo voy a comprar una combinación de tal cosa y como eso sirve mucho, eso da para 3 personas. Mitad para mí y mitad para ti. Y yo se lo dije con esta sonrisa a flor de labio, porque yo dije, esta es la solución salomónica. ¿Sabe qué me dijo? No. Yo quiero una combinación para mí solo. Así me dijo. Yo quiero una combinación para mí solo. Un muchacho así de flaco. Si llega a ser un muchachito, ¿verdad?, de 500 libras, pues uno dice, pues este muchachito hay que comprársela porque se la come. Pero un muchachito así, flaquito. Y cuando me dijo eso, la sonrisa se me secó. Y yo sentí este fuego que me subió por los pies. Y yo respiré profundo. Y yo le dije, pues mira, yo no te voy a comprar una combinación para ti solo. Yo voy a comprar una sola. Si tú quieres, yo la puedo compartir contigo. Pero yo no te voy a comprar una combinación para ti solo. Si tú quieres, la comparto contigo, porque como quieras, yo no me lo voy a comer completa. Así que no te estoy dando sobras. No te estoy dando sobras. Es mitad y mitad. ¿Ok? Pues, ¿me puede creer que me dijo que no? Pues yo fui con toda mi paciencia, todo mi amor, compré la combinación que yo quería, pedí platos aparte, como quiera, y me senté a comer. Le eché lo que me iba a comer, lo eché en un plato aparte, para que él viera que no estoy, ¿verdad?, contaminando el mismo carry out. Lo eché en un plato aparte, me comí lo mío y la otra mitad la dejé en el carry out. Y 5 minutos antes que empezara la hora de trabajar, tenía hambre y se comió la mitad que yo le había ofrecido. ¿Por qué a mí me molestó? ¿Por qué a mí me dio coraje? ¿Por qué yo sentí ese fuego que me subió por los pies? Porque yo sentí una actitud de ¿qué? De mal agradecimiento. Oye, ¿no tienes chavo? ¿Tienes hambre? ¿No llevaste almuerzo? Te estoy ofreciendo la mitad de un almuerzo que como quiera es un almuerzo completo de todo lo que sirven ahí. Gratis. Y me dijo que no. Mal agradecimiento. Que de hecho eso después se convirtió en un chiste, ¿verdad? Cuando se discutió el caso y cuando, ¿verdad?, se habló sobre el caso más adelante, eso fue el chiste. Así que Pablo nos está diciendo, dad gracias a Dios
Entonces, si por el contrario, en vez de darle gracias a Dios, nosotros mantenemos una actitud de mal agradecimiento, ¿qué estamos haciendo? Quejándonos. Cuando vivimos la vida quejándonos, es porque todos nuestros sentidos, toda nuestra concentración y atención está puesta en las cosas negativas. Todo el tiempo estoy mirando lo que no tengo, lo que me falta, lo que me duele, lo que me aqueja. Estoy solamente mirando eso, pero no estoy mirando todas las bendiciones que el Señor me ha dado. Que tal vez me duele la rodilla, pero no estoy agradeciendo que todavía, con todo y dolor de rodilla, todavía puedo caminar, todavía tengo mis 2 buenas piernas, todavía puedo moverme, todavía puedo ser funcional y hacer cosas. Que me duele el brazo, pero en vez de darle, ¿verdad?, y quejarme por eso, no le doy gracias a Dios porque todavía tengo mi brazo, tengo mis 2 buenos brazos todavía. Y cuando nos quejamos, estamos todo el tiempo viendo lo malo, viendo lo que me falta, lo que no tengo. Y ay, Dios mío, ¿y por qué no me das esto? ¿Y por qué al vecino lo bendice? ¿Y por qué aquel aquello? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué aquel sí? ¿Por qué no? Mira, en vez de vivir malagradecido, quejándome, Pablo está diciendo, dale gracias a Dios en toda situación. Dale gracias a Dios en toda adversidad. Dale gracias a Dios en medio de toda situación de la vida. Dale gracias a Dios en medio de la enfermedad. Dale gracias a Dios en medio del problema económico. Dale gracias a Dios en medio del problema familiar. Dale gracias a Dios en medio de todas las cosas. Y no estamos diciendo, no estoy diciendo, como te dije ahorita, que en medio de esas adversidades nos duele, claro. No estoy diciendo que en medio de esas situaciones, si nos toca llorar, se llora. Si hay que llorar, se llora. Y si hay que quejarse, pues nos quejamos ante el Señor. Pero detrás de la queja, recordemos que aparte de ese problema, aparte de esa situación, mi vida y tu vida está rodeada de bendiciones. Ahora mismo, amado, ahora, no mañana, no el año que viene, ahora. Tú tienes las manos llenas de bendiciones de Dios. Tienes las manos llenas de bendiciones de Dios. Pastor, con todo lo que a mí me ha pasado, con todo lo que yo tengo, con todo lo... Sí, ahora mismo tú tienes las manos llenas de bendiciones de Dios. Pastor, con todas las condiciones que yo tengo, puedes tener las condiciones habidas y por haber, pero estás aquí, no estás postrado en una cama, no estás en un hospital conectado a un ventilador, respirando porque el ventilador te está echando aire. Ahora mismo no depende de que alguien te dé comida, que alguien te bañe, que alguien te vista. Pudiste llegar aquí con un bastón, con un sillón de ruedas, pero pudiste llegar aquí. No estás postrado en una cama a que alguien te atienda y te haga todo. Tienes todo, tienes las manos llenas. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Tienes vida. Todavía tienes tus capacidades. Que hay dificultades, que me duele aquí, que me duele acá, pero todavía tienes tu independencia. Todavía puedes tomar tus decisiones. Todavía puedes hacer tus cosas. Todavía eres funcional. Dale gracias a Dios. Usted sabe la cantidad de gente joven que está postrada en una cama cuadraplégica, que daría cualquier cosa por mover aunque sea un dedito, y solamente el movimiento lo tienen de aquí para arriba, solamente pueden mover un poco la boca y tienen movimiento aquí, pero de aquí para abajo nada. Y no pueden ni siquiera mover un dedito, no pueden nada. Gente joven que depende de que le hagan todo, y sabiendo que son jóvenes y sabiendo lo que hacían, brincaban y saltaban, y pensar que de aquí en adelante ya no tienen esa calidad de vida. Usted sabe la tortura que eso representa, lo difícil que eso sería, o lo difícil que eso es. Sin embargo, eso no es el caso de ustedes.
ese no es el caso de ustedes. Ustedes están aquí. Ustedes están bien. Dentro de toda situación, ustedes están bien y tienen las manos llenas de bendiciones del Señor. Así que, ¿qué corresponde? Darle gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque la Biblia te está diciendo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que tú vivas dándole gracias por todo. La voluntad de Dios para ti es que tú ores sin cesar. La voluntad de Dios para ti, aleluya, es que tú vivas alegre, que tú vivas en gozo, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios para ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida en Cristo Jesús. Y estos 3 mandamientos, amados, que Pablo nos está dando ahí, si nosotros los escuchamos y obedecemos, mire, vamos a tener una vida fructífera en Cristo, una vida madura en Cristo Jesús. Y cuando hablo de madurez, madurez significa sabiduría. Una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. La inteligencia la pueden tener mucha gente. Inteligencia, ¿verdad? Inteligencia la tiene mucha gente. Ahora, sabiduría no la tiene todo el mundo. La sabiduría no la tiene todo el mundo. Inteligencia sí, ¿verdad? Inteligencia tal vez de armar cosas, inteligencia tal vez para construir una casa, arreglar un vehículo, inteligencia en las matemáticas, inteligencia en la medicina, inteligencia de muchas maneras, ¿verdad? De hecho, hay teóricos que hablan de muchas inteligencias, de inteligencia cinética, inteligencia espacial, inteligencia, muchos tipos de inteligencia. Eso lo puede tener cualquiera, pero sabiduría no. Sabiduría no. Hay gente inteligente, escuche bien, hay gente inteligente, pero necia. ¿Oyó? Hay gente inteligente, pero necia. Y hay gente que tal vez no son tan inteligentes para muchas cosas, y tal vez tú le preguntas cuánto es 1 más 1 y cuentan con todos los dedos, pero son sabios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tal vez tú no sabes sumar mucho, tal vez tú no sabes escribir mucho, tal vez tú no sabes leer, pero tienes temor a Dios. La Biblia te considera que eres sabio, que eres sabia, porque aunque no sabes leer, aunque no sabes escribir, pero sabes que tu vida depende de Jehová, el Dios de los ejércitos, pero sabes que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Porque sabes que en medio de la adversidad el Señor está a tu lado como poderoso gigante. Y tal vez no sabes hablar de filosofía o de arte y cultura, pero puedes dar un buen consejo, una palabra sabia dirigida por Dios, que puede ayudar a rescatar a alguien del infierno. Eso es sabiduría. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando seguimos estos 3 mandatos, que vivimos siempre gozosos, alegres, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando oramos sin cesar, estamos constantemente en esa actitud de oración. Y cuando vivimos en una actitud de agradecimiento, dándole gracias a Dios en medio de todas las situaciones de la vida, aleluya, agradamos a Dios y nos convertimos en gente sabia, en hombres y mujeres sabios, porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Termino con esto. ¿Sabe qué? El mundo necesita hoy más que nunca de gente sabia, porque gente inteligente hay de más. Gente inteligente hay mucha. Inteligente en la ciencia, inteligente en las artes, inteligente en la ingeniería. Eso hay mucho. El mundo está lleno de eso, de los inteligentes. Pero falta gente sabia.
Falta gente que esté conectada a la plena voluntad del Padre Celestial. Falta gente que pueda discernir lo que es lo malo y lo bueno. Falta gente que tenga la capacidad de saber discernir cuál es la voluntad del Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Falta gente que sepa discernir cuál es la voluntad perfecta de Dios para su vida y para la humanidad. Falta gente que sepa discernir, que tenga esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría del cielo para hacer la voluntad de Dios en su vida. De eso falta mucho. Y para eso el Señor nos ha llamado, amados hermanos. El Señor nos ha llamado para que cumplamos la voluntad de Él en nuestra vida a través de estar siempre gozosos, que oremos sin cesar, que estemos siempre en esa actitud de oración, que no cortemos la comunicación y que aprendamos a vivir agradeciéndole al Señor en medio de toda situación. Ese es el llamado del Señor para nosotros. Y ya mismo, amado, en par de semanas, ya mismo estamos despidiendo un año. En par de semanas estamos despidiendo un año. Ya mismo. Y yo creo que es un buen momento para que vayamos recapitulando qué pasó, cómo estuvo este año para mí, qué cosas yo tengo que mejorar, en qué cosas yo no le permití al Señor que interviniera, en qué cosas yo cerré mi corazón y no dejé que el Espíritu Santo me dirigiera. Es un buen momento para ir recapitulando, porque el problema no es cometer errores. Errores vamos a cometer todos. Errores vamos a cometer todos, ¿sabe? Tanto así que Juan, en la primera carta del apóstol Juan, dice: si alguno dice que no ha pecado o que no tiene pecado, es mentiroso. Y le está diciendo eso a la iglesia. No significa que nosotros vivimos para pecar, no significa eso. Juan lo que está diciendo es que mientras estemos en esta naturaleza, vamos a fallar y vamos a cometer errores. Mientras estemos en esta naturaleza, es lo que Juan está diciendo. Y si la Biblia lo dice, que mientras yo esté en esta naturaleza voy a cometer errores, significa que algún error yo cometí este año. Significa que algo yo hice en este año que no iba acorde a la voluntad de Dios. En algo le fallé a Dios, en algo, porque yo no soy perfecto. Vamos de camino a la perfección, pero todavía no somos perfectos. Pablo dice, no es que sea perfecto ya, es que vamos de camino a eso, pero todavía no lo somos. Y me parece que es un buen momento para recapitular. ¿Qué errores cometí? ¿Qué pasó? ¿Qué cosas debía haber hecho que no hice? ¿Dónde yo le cerré mi corazón al Señor para que no me dirigiera? Y aprender de esa situación. El problema no es cometer errores. El problema es no aprender de ellos. No aprender de ellos. Ese es el problema. Porque si usted no aprende de los errores, usted va a estar condenado ¿a qué? A estar en un círculo vicioso. Y todo el tiempo va a caer en el mismo hoyo, en el mismo hoyo, en el mismo hoyo. Y ya cayó en ese y vuelve y cae en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. ¿Y cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo voy a aprender? Y si no aprendo significa que no maduro. Y si no maduro, ¿cómo se le llama a los que son del campo aquí? ¿Cómo se le llama al fruto que no madura pero que se daña? Eso tiene un nombre. ¿Cómo? Aguau. Maguau. Maguau. Cuando un fruto no madura, pero se daña. Nunca maduró. Y lo que hizo fue que se dañó. Maguau. Manguau. Pues mire, no seamos cristianos manguau. No seamos cristianos manguau. Y si todo el tiempo estamos cometiendo los mismos errores, vamos a terminar manguau. Pues no sea manguau. No sea manguau. Sea un cristiano maduro. Llegue a la madurez en Cristo. Y llegando a la madurez, ¿cómo lo hacemos? Aprendiendo de los errores.
aprendiendo de los errores. Mira, caí en este hoyo, ya yo sé que ese hoyo está ahí. Mañana yo no voy a caer en él, porque ya yo sé que está ahí. Puedo caer en otro que no me di cuenta, pero en este no voy a caer. Ya yo caí ahí una sola vez. ¿Por qué voy a caer ahí otra vez? Si ya yo sé que eso está ahí. Y eso nos lleva a la madurez. Seamos cristianos maduros y no cristianos manguau. Eso está bueno para un título de un mensaje. No seas cristiano manguau. Así que no se extrañe que el año que viene escuche un mensaje con ese título. Póngase de pie conmigo, amado, y vamos a orar.